Dear sisters and brothers, in the middle of this beautiful International Hermanos y Eucharistic hermanas, Congress, we celebrate today hemos llegado casi a la mitad de este Congreso Eucarístico Internacional tan maravilloso. and we would like to Hoy reflect celebramos la fiesta de on San Antonio his de Padua Eucharistic y devotion. quisiéramos, por lo tanto, reflexionar sobre The su liturgy devoción tells eucarística. us that the saints La liturgia fulfill a triple nos function dice in the que los church. santos desempeñan The una triple example of their función en la lives, Iglesia: el the ejemplo de help su of vida, their intercession, la ayuda and the de su sharing intercesión of their destiny. y la participación en su destino. The first reading can be applied to the life of Saint Anthony, La primera lectura was se puede anointed aplicar a la vida de San with the Antonio, Holy Spirit at baptism, que fue ungido confirmation, desde el bautismo, and priestly la ordination confirmación to bring the good y news también to the poor, en el momento de su ordenación to sacerdotal, heal the broken-hearted, para dar la buena noticia a los pobres, to comfort para the curar afflicted, los corazones desgarrados, and especially to para spread consolar a the los grace afligidos of God, the grace of y the sobre Lord. todo para difundir la gracia del Señor. Like the disciples of the gospel, he left Como, his native como los Portugal discípulos del Evangelio, as an authentic dejó su tierra de follower of origen, Saint Portugal, Francis, enriched como un thousands auténtico of seguidor de San Christians Francisco, through his own poverty. y enriqueció a miles de There cristianos are con su many pobreza. edifying examples in his life, but in the context of the Eucharistic Hay Congress, muchos ejemplos importantes en I su vida, wish pero en el contexto de este Congreso Eucarístico quisiera on concentrarme the following theme. sobre el tema siguiente. Saint Anthony of Padua lived an San Antonio de intimate Padua vivió and passionate una personal íntima y relationship. ardiente relación Eucharist. personal con la Eucaristía. This divine sacrament mark his days, Ese divino sacramento filling them ha marcado sus with días, confident hope. llenándolos de Face confiada to face esperanza. with the movement of the Cathars, which rejected the sacraments, Saint Anthony Teniendo was a witness que to encarar the real presence of Christ in the Eucharist. el movimiento cátaro Yes, que rechazaba los I sacramentos, firmly believe San Antonio Paduas and fue vocally testigo de la profess presencia real de Cristo en la that Eucaristía. that body, Sí, which he was de creer born of the Virgin, firmemente y confesar hung on de the boca que cross, aquel cuerpo que nació de la lay Virgen in the pendió grave, de la cruz, was raised up on the third yació en el day, sepulcro, and ascended resucitó to al heaven tercer día. to the right hand of the Father. That same luego, body was truly given to the apostles, A través and de la this very ascensión same subió reality al cielo a la is diestra de Dios brought Padre. about each Este mismo day cuerpo by the church lo dio verdaderamente a and los given apóstoles, to the y ese faithful. mismo verdaderamente He lo wrote, produce la Iglesia todos los días y lo da a los To fieles. counteract the influence of the Escribió estas Catarina palabras San heresy, Antonio. a reformist movement Para that began contrarrestar in the north of la Italy, herejía and catarina, which had disfigured the dogma of the real un movimiento presence, resurgido en el norte de reducing Italia, the Eucharist que to a había simple desfigurado historical el dogma de evening la meal, presencia real, reduciendo la Eucaristía mere memory. a una simple Saint cena Anthony, histórica, preaching one a un day simple in recuerdo. Rimini, fully illustrated the reality of the presence of Jesus San Antonio, in the sacred host. una vez predicado en However, Rimini, The leaders ilustró of the heresy la realidad did de la not presencia de accept the Cristo reasoning en put la forward by hostia the santa. saint, Los jefes de and la trying- herejía no tried aceptaban las razones to del santo discredit e his intentaban arguments. rebatir sus argumentos. One of the leaders said to him, "Fewer words now. If Uno you de want me estos to believe jefes in this dijo mystery, a San you will Antonio: have to do the following menos miracle. palabras, si quiere que yo crea en este I have a misterio, mule. has de hacer I el will siguiente keep her milagro. without food for 3 consecutive days. Yo tengo una mula, When the 3 la tendré days sin are comer past, 3 días we will continuos, come before her pasados los together, cuales nos I presentaremos with the grass junto a ella, and you with the sacrament. yo con el pasto
y tú con tu sacramento. Si la mula, sin cuidarse del pasto, se arrodilla y adora este tu pan, entonces yo también lo adoraré. El santo aceptó la prueba y se retiró a implorar el auxilio de Dios con oraciones, ayunos y penitencias. Durante 3 días privó el hereje a su mula de todo pienso y luego la sacó a la plaza pública. Al mismo tiempo, por el lado opuesto de la plaza, entraba en ella San Antonio, llevando en sus manos una custodia con el cuerpo de Cristo. Todo ello ante una multitud de personas ansiosas de reconocer aquel compromiso contraído por el santo franciscano. San Antonio se encaró ante aquel hambriento animal y hablando dijo: en el nombre de aquel Señor, aunque yo indigno tengo en mis manos, te mando que vengas a hacer reverencia a tu Creador, para que la malicia de los herejes se confunda y todos entiendan la verdad de este altísimo sacramento que los sacerdotes tratamos en el altar, y que todas las criaturas están sujetas a su Creador. Mientras el santo decía estas palabras, el hereje echaba cebada a la mula para que comiese. Pero la mula, sin hacer caso de la comida, avanzó pausadamente, como si hubiese tenido uso de la razón, y doblando respetuosamente las rodillas ante el santo, que mantenía levantada la sagrada hostia, permaneció en esta postura hasta que San Antonio le concedió licencia para que se levantara. Sí, esta es una historia, pero es una verdadera historia. El hereje, llamado Bombilo, cumplió su promesa y se convirtió de todo corazón a la fe católica. Los herejes se retractaron de sus errores y San Antonio, después de dar la bendición con el Santísimo, en medio de muchos aplausos y vivas, condujo la custodia procesionalmente a la iglesia, donde se dio gracias a Dios por el milagro y conversión de tantos hermanos. Más allá de un espectáculo milagro, lo que enseñaba San Antonio sobre la Eucaristía es la doctrina de la Iglesia. Ante todo, se trata de un don del Señor, del cual el sacerdote no es dueño, sino un servidor. La Eucaristía es el sacramento de la presencia de Cristo por excelencia. No se puede vivir la Eucaristía sin que su eficacia realice su eficacia en los corazones. La Eucaristía es un regalo de amor que se comprenderá plenamente solo en la eternidad. El beato Juan Pablo II, en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, recordó que la Iglesia vive de la Eucaristía y ha convertido este sacramento en el centro de su preocupación pastoral. En la Eucaristía, Cristo entrega su cuerpo y su sangre por la vida de la humanidad. Y cuantos se alimentan dignamente en su mesa, se convierten en instrumentos vivos de su presencia de amor, de misericordia y de paz. San Pablo recuerda a los cristianos de Corinto que la cena del Señor no es tan solo un convivio, sino también el memorial del sacrificio redentor de Cristo.
Cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncien la muerte del Señor hasta que vuelva. Quien participa en él se une al misterio de la muerte del Señor y se convierte en su misionero. Hay una profunda relación entre celebrar la Eucaristía y celebrar a Cristo. Entrar en comunión con Él significa al mismo tiempo convertirse en misioneros del acontecimiento que actualiza la celebración. Hacerlo contemporáneo a toda época, hasta cuando el Señor vuelva. Por eso, los santos, cada uno en su contexto, de un modo especial, revelan o manifiestan a Cristo. San Antonio vivió una íntima y ardiente relación personal con la Eucaristía, que marcó su vida, llenándola de confianza, esperanza. La vida de Antonio de Padua, tan rica en dones sobrenaturales y en intervenciones extraordinarias, se fundamenta en una radical piedad eucarística. Para él, aquello de dadles de comer tiene un gran significado en su vida, pues en muchas situaciones en las que se dio la multiplicación del pan, era una prolongación coherente de su intensa unión con Cristo y de su ininterrumpida oración. Cristo, pan vivo bajado del cielo, es el único que puede saciar el hambre del ser humano en todo tiempo, en todo lugar de la tierra. Sin embargo, Él no puede hacerlo solo, y como en la multiplicación de los panes involucra a los discípulos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y elevando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición y los partió y los dio a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente. Este signo prodigioso es una imagen del misterio de amor más grande que se renueva cada día en la Santa Misa. A través de los ministros ordenados, Cristo entrega su cuerpo y su sangre para la vida de la humanidad, y cuantos se alimentan dignamente en su mesa se convierten en instrumentos vivos de su presencia de amor y de misericordia y de paz. San Antonio fue el primero en enseñar teología en la orden franciscana. Esto no hay que olvidarlo. Para él, predicar a Jesucristo es comprenderlo y explicarlo desde el misterio de la Eucaristía, viviendo en coherencia eucarística total su unión a Cristo, vivo y presente en el Santísimo Sacramento. Él decía que en vano se esfuerzan en propagar la doctrina cristiana el que la contradice con sus obras. Por eso, sus largas horas de contemplación y profundo silencio amoroso ante la presencia de Jesús en el sagrario, su devoción personal, fue la manera más convincente de predicar lo que él creía, o sea, que Jesús está presente en el Santísimo Sacramento del altar. La fuerza y la abundancia de milagros en su vida tienen como fuente y como cimiento su profunda vida eucarística. La Eucaristía celebrada y adorada es el principio de la configuración con Cristo. En nuestro tiempo,
Ya no hay las herejías del pasado, pero hay una praxis de indiferencia. Simplemente se ignora la Santa Eucaristía y no ocupa más un lugar importante para una gran mayoría de personas que, aunque no lo digan con palabras, recuerdan aquella frase de los israelitas en el desierto: nos da asco este pan sin levadura. La finalidad de un Congreso Eucarístico Internacional es de ayudarnos a vivir cada día mejor la fe de la Iglesia en el Santísimo Sacramento. Que por la intercesión de San Antonio podamos darle cada día más el lugar principal de nuestras vidas, al sacramento del altar, y alimentar con él una vida cristiana fecunda en el amor y en la solidaridad, como hemos pedido en la primera oración de la misa. Que con la asistencia e intercesión de estos orantes, siguiendo las enseñanzas de la vida cristiana, podamos saber y tener tu ayuda en cada momento. Amén.